Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde os traigo la review de un set que ya se ha retirado, pero que me parecía muy importante traer al canal, ya que para mí supuso la vuelta al mundo de LEGO Star Wars. Compré uno fake, eso sí, voy a ser sincero, para ver si quería volver a LEGO y desde luego que quise volver. Estoy hablando del 75292 de Razor Crest. Con 1023 piezas y un precio de 140 euros, el Razor Crest era un set de LEGO que teníamos a la venta hasta diciembre de 2023, hasta hace escasos 2 meses. Yo pude comprarlo el Black Friday del año pasado, o sea, lo compré a finales de octubre, sin oferta. En LEGO simplemente teníamos el 10% de puntos de vuelta, y es que se trataba de un set difícil de conseguir, rebajado por ser exclusivo de LEGO y de Amazon. Así que si es uno de esos sets que os ha pasado a comprar pero que estáis interesados porque seguís queriendo comprarlo, os recomendaría que no pospongáis mucho esta compra si podéis y lo hagáis en los próximos meses, porque cada vez irá aumentando su precio y por esta condición de exclusividad su precio seguramente aumente un poquito más rápido que otro tipo de sets. Salió el 1 de septiembre de 2020 y nos incluía 5 minifiguras, así que vamos a ir con ellas antes de hablar de la construcción. En primer lugar, de Mandalorian o Din Djarin, tal vez podríamos estar ante su versión menos atractiva y ahora vamos a comentar por qué. Es la primera vez que lo recibimos y por razones obvias, si habéis visto la serie, no incluía la cara, aspecto que me parece acertado, aunque más adelante recibimos la cara de Pedro Pascal, que me parece mucho mejor. Nos viene con la capa de tela, no tiene armprint y los brazos y el torso son de su primera armadura, cuando no tiene la armadura de Beskar, pero tiene la armadura de Durasteel. Y esta figura solo la hemos recibido en dos sets, el ATST y el Razor Crest. Por lo tanto, no es un tema en sí de colores, por ejemplo, que los otros colores te pueden gustar más o menos, pero sí que es cierto que esta figura no es muy detallada, ya que esta misma figura con estos mismos colores creo que es la del Razor Crest UCS, que sí que es una figura con nanoprint y que es exclusiva y que está súper chula. Griff Karga, que en paz descanse, ya que su actor ha fallecido hace apenas una semana, es la única figura exclusiva de este set. Es una figura relativamente simple, sin armprint y sin ningún tipo de impresión en las piernas, lo cual hace que este tipo de figuras pues no sean muy caras y muy atractivas, aunque sí que tiene una impresión en la chaqueta del torso y una doble impresión en la cara, una más simpática y otra más enfadada. Pese a ser exclusiva, su otra versión me parece mejor y más llamativa, que también es exclusiva de otro set, del Armor Marauder creo que se llamaba, y puede que por separado en el futuro no sea muy cara comprar ni una ni la otra, pero es que la otra pues tiene impresión de las piernas y tiene una chaqueta pues más chula. IG-11, que viene con su pistola y un clip para poner un blaster largo en la espalda, detalle que me gusta, aunque hay que decir que si no lo tienes colocado en unos stats de LEGO es muy probable que por su poco peso acabe cayendo y venciendo. Ha aparecido solo en dos sets, este set y el calendario de Adviento de 2021, y entiendo que su exclusividad con respecto a otros droides similares es la pieza de impresión de la cabeza, pues que esta impresión que tiene pues es única de estas dos figuritas solamente. Finalmente tenemos un Scout Trooper, que siempre me ha parecido una inclusión curiosa, entiendo por qué y en qué escena, de qué escena se saca, y tal vez una figura un poco más exclusiva relacionada con este set me hubiese parecido una decisión más acertada. Por lo tanto, mis sensaciones con este set y sus figuras son encontradas, porque son 5, pero realmente para mí solo tenemos 3 figuras completas, ya que IG-11 es un droide y Grogu es una figura de un bebé que es como media figura, no aporta tanto en cuanto a precio de figuras, pero sí que obviamente es vitalísimo para este set, o sea, es la segunda figura más importante seguramente, si no la que más. Por lo tanto, igual si has metido a un Scout Trooper deberías haber metido otro más por la escena en la que pasaba esto, y seguramente también tendrías que haber metido a Cara Dune o a Quill para poder tener 5 minifiguras. O sea, yo te estoy diciendo que o metíamos un Scout Trooper más y una figura de estas que he comentado, o las otras dos figuras. Creo que hubiese sido una decisión súper acertada. Antes de continuar con la construcción, quiero dar las gracias a todos los miembros que ya se han unido al canal y que tienen acceso al Discord exclusivo de miembros y a los vídeos que ocasionalmente puedo hacerles. Todo esto por 99 céntimos es una gran manera de apoyar al canal, así como los enlaces de afiliado para LEGO y Amazon de la descripción, que me ayudarán sobre todo a pedir piezas, porque estoy preparando una serie que creo que os va a gustar mucho. Entrando en la construcción, aquí creo que es donde brilla este set y le hizo ganarse el TOTY 2021, que si jugáis al FIFA como he hecho yo durante muchos años estaréis pensando en otra cosa, pero lo que significa es Toy of the Year, por eso lo de TOTY. He de decir que es una construcción disfrutable, aunque sí que es cierto que no soy el mayor fan de cómo se juntan las secciones paneladas y me explico. De una manera muy buena y acertada se pueden abrir los dos laterales de la nave y la parte trasera, dejando accesible todo lo que sería el interior de la zona central de esta misma. Esto es muy útil para poder representar algunas escenas si queremos, como por ejemplo que Mando se esté bajando de la nave y que Grogu esté pues en la rampa, o que Grogu esté bajando de la rampa, o por ejemplo poder quitar y poner las dos piezas que simulan a estos fugitivos que tiene Mando en carbonita. Pero a la hora de abrirse y cerrarse, por la naturaleza de las piezas pueden causar un poco de fricción entre ellas mismas o descolocarse la sección trasera, o incluso, lo diré más adelante, soltarse o chocarse con otras secciones paneladas. No es un problema grave ni mucho menos, pero sí que es lo que menos me gusta, yo creo, de la funcionalidad de la nave, que no tiene pocas cosas, la verdad. Dos de los paneles que más chocan son los delanteros, que uno es bastante chulo y el otro no tanto, pero chocan un poquito con esta zona media, como estaba diciendo. En la zona derecha tenemos una cama para Mando y me parece un detalle muy chulo y que pocas veces creo que suelen incluir en las naves de este tamaño, cuando
ya tenemos un interior simple pero amplio para poder poner figuras y una cabina, pues aquí tenemos encima una cama con pegatinas. Al otro lado tenemos espacio para guardar las 3 municiones que incluye el set, haciendo que no tengamos que tenerlas puestas para que no se disparen accidentalmente y tenerlas todas ubicadas. Pero creo que esto en concreto podría haberse sustituido por una armería que tiene mando, por ejemplo, a la nave, y hacer un huequito para Grogu también, ya que creo que Grogu dormía no en la cama al principio, sino que estaba como en la armería, no lo recuerdo muy bien, pero sí que creo que esto con unas pegatinas, este otro hueco hubiese quedado mucho mejor. Otra de las funciones que me gusta bastante también, y no recuerdo si en la serie se utilizaba, era esa cápsula de escape unipersonal que tenemos en la zona superior, haciendo que podamos colocar una figura tumbada, yo recomiendo que sea Griff Karga por el tema de la capa de mando, y que pueda escapar de la nave. Como última zona interior tenemos la cabina principal, en la que encontramos 2 asientos rojos, que tal vez, aunque en la serie sí que es cierto que son granates, igual negros serían más adecuados y se acercarían un poco más sin destacar tanto sobre el resto de las piezas. Y un pequeño panel de mando pues también lo podemos encontrar en la zona delantera. La pieza de la cabina es impresa, aunque el set cuenta con unas cuantas pegatinas que vienen bastante bien para dar detalle, aunque también es cierto que hay pegatinas en piezas que son muy grandes y para mí esto suele ser un peligro, ya que es muy fácil colocarlas mal y se nota mucho cuando son pegatinas de un tamaño muy elevado. Estéticamente la nave no es lo más bonito que hay en Star Wars, pero creo que Lego ha hecho una adaptación casi perfecta, capturando la esencia de esta nave. Durante el proceso de construcción, lo más repetitivo podría ser a lo mejor la zona de los motores, que si no me falla la memoria, además hace que esto sea al final de la nave y que esté uno seguido después del otro. Tiene sentido también por cómo es la nave, pero sí que es cierto que esto puede hacer que sea un poquito más repetitivo, pero no hace que la build se convierta en tediosa ni mucho menos. Como he dicho al principio, esta versión de la nave, aunque admito que fue una copia de esta versión de la nave que compré por AliExpress, que más tarde me deshice de ella para comprarla oficial, hizo que volviera al mundo de Lego Star Wars, y es en gran parte uno de los causantes de este canal. Es un set muy importante para mí y que me animé realmente, que eso es lo contradictorio, hace muy poco a comprarlo por la falta de ofertas. Sí que recomendaría que si os gusta, la compréis, porque aunque hay una versión de 600 euros que me parece espectacular, lo más probable es que la mayoría de nosotros no la podamos tener nunca por dinero, espacio o por ambas, así que me parece una alternativa muy buena de una nave que veo difícil, además que se haga un remake en un plazo medio, sobre todo después de su destino en el final de la segunda temporada. No siempre pongo nota, pero si tuviese que dar una nota a este set, desde luego estaría entre un 8,5 y un 9. Las únicas mejoras que veo posibles serían la inclusión mínimo de una figura más, el cambio de espacio del hueco izquierdo por algo más funcional y más atractivo, y tal vez sustituir las pegatinas de carbonita por moldes antiguos, pero eso es algo que Lego ya no. Espero que os haya gustado esta review y muchas gracias por llegar hasta el final. Sois la gasolina que alimenta esta comunidad. Nos vemos por lo tanto, si queréis, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.